Hola, hola, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el encendido de las luces en Madrid. Y está aquí Maribel indignada porque está volviendo a ver el mismo árbol de Navidad del año pasado. Estamos aquí en Sol y es que Madrid no hace nada nuevo respecto a este árbol. No se gasta lo que es. Este es el árbol, lo que pasa es que aquí está encendido. Manuel sí es. Es el mismo árbol. El mismo árbol. Mira las bolas. Mira las La bola bolas. que este está encendido. Así que nada, ya hemos comido, vamos a ir a buscar sitio. A ver que te limpie. No, como de antes. No quiero chocolate. Así que nada, hemos comido y vamos a buscar sitio para ver el encendido a las 7:30. Sí. A las 7:30 empieza el show. Ya estamos bajando aquí por... ¿qué es esto? Calle Alcalá. Calle Alcalá, la policía ya está cortando el tráfico y yo estoy viendo desde aquí ya que... Bueno, tenemos problemas técnicos en el otro lado del plató. Os digo, la gente ya está allí colocada en su sitio. Eso está hasta arriba de gente, pero hasta arriba de gente. Han reservado sitio. Sí, sí, han cogido. Yo creo que llevan todo el día ahí esperando, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira toda la gente que hay ya. Madre mía, pero si faltan... ¿Qué hora es? Nos teníamos que haber traído 17:05 y esas 19:30. Madre mía, y eso que hemos madrugado para venir. Pues esta va a ser nuestra perspectiva para el día de hoy. Aquí a la izquierda tenemos las pantallas del ayuntamiento, allí el escenario, donde van a cantar y van a pulsar el botón del encendido de las luces. Y aquí donde luego se va a proyectar el video mapping. Sí, porque a lo mejor en el otro lado es muy cerca. Acaban de quitar la bandera. Estaba ahí la bandera de España y la acaban de quitar. Y aquí están cargando el dron, por eso esa zona de ahí está acordonada. Ahí vaya. Oh, qué bonito. Ah, ya lo has tomado. Piloto de dron, TV. A ver si sale y lo vemos. Han encendido los proyectores, fijaos cómo se ve en la casa de correos. Ya iluminada. Ahí despega el dron. Pasional. Oh, mira qué bonito. Como fuego, ¿no? Como lava. ¡Ojo! Que lo han apagado. 40. Todos los móviles, mira, todos los móviles encendidos. Y ahí están silbando, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Hola, Madrid. Esta noche la ciudad se ha puesto su mejor abrigo y respira hondo. El sol hace una pausa, como quien olvida las llaves y vuelve. Y la piedra de este palacio aprende a guardar silencio para escuchar la energía de la Navidad. Y Madrid sueña. Una luz, una señal, un nuevo comienzo. Eso, baja los Déjame que te cuente chorros. la historia más grande jamás contada. Qué pasada, ¿eh? No empezó en
palacio, ni en un templo. Empezó en lo sencillo. Dos personas cansadas pero felices cuyos ojos se encuentran en un largo instante y al hacerlo descubren que cuando alguien nuevo llega al mundo, empieza el hogar. Porque ser madre, ser padre, es sostener un mundo entero que no pesa y sin embargo lo cambia todo. Nadie nos enseña, pero todos lo aprendemos. Una noche, 3 viajeros alzaron la vista. No buscaban riqueza, buscaban sentido, siguiendo una luz que, lejos de obligar, guiaba. Y al llegar ofrecieron calor, aliento y cuidado. 3 llaves para abrir el invierno. ¿Cómo rebota los graves? Desde entonces, cada diciembre, la energía de la Navidad vuelve conociendo el camino. Llama a los timbres, calienta portales y llena de risas las escaleras. En Madrid esa energía tiene su propio acento. Cruza Gran Vía silbando su canción preferida. Dobla una esquina en la Latina con 2 abrazos de más. Se sube a un autobús en Atocha. Se baja en Chamberí porque oyó una guitarra. Cruza el Retiro a pasitos de niño y llega a Vallecas con un cucurucho de castañas. Todo para acabar asomándose a una ventana que guarda sol para la noche. Y cuando no miramos, hay gente que cuida esa energía. Hablan bajito con el viento. Escuchan al agua. Acarician tejados para invitar al sol a quedarse. A veces llevan planos, otras también herramientas. Pero lo que siempre llevan es tiempo. Porque hacen que la luz llegue donde hace falta y sobre todo que Madrid brille para asombrar al mundo. Aunque en ocasiones la noche insiste. Madrid entonces recuerda el truco. Buscar en el mapa quien se perdió y volver a por él. Funciona con farolas, con vecinos y con recuerdos. Porque la naturaleza nos enseñó un idioma antiguo. Recoger, guardar, compartir. Como pelar una mandarina y repartir los gajos. Uno grande para quien más lo necesita. Así funciona la energía de la Navidad. Se multiplica cuando se comparte. Somos una ciudad con mucha luz y no lo decimos solo por el sol. Lo decimos por esa bendita costumbre de hacer sitio. Una silla más en la mesa. Una historia más antes de dormir. Un quédate que hace de bisagra entre 2 inviernos. Mira ahora, la piedra de
este palacio aprende trucos nuevos y ensaya ser árbol. Le salen ramas por las molduras y sus hojas abrazan el sol para guardarlo. No pesan, porque son recuerdos encendidos. Un abrazo en Cibeles. Una canción desafinada en Malasaña. Una promesa en Usera. Un rayo de sol en Villaverde. El palacio descubre que también puede ser casa para todos. Feliz Navidad, Madrid. Todos los madrileños al acto del encendido de las luces de esta gran ciudad de Madrid. Menuda manera de comenzar este acto 2025 a Madrid hoy, y todos tenéis que decir bien, porque esa energía se va a contagiar y nos van a escuchar en todas partes. Así que a Madrid hoy. Maravilloso, no hay nada como decir que solo había una oportunidad maravillosa. Toda esta gente que estáis aquí, millones de gracias. Qué bonita es la ilusión. A veces parece cara, pero qué bonito que nos abracemos. Yo, un día, si me lo permiten, soñé con encontrar unos brazos abiertos, como niño que soy. Soñaba por estas calles, por Málaga también. Gracias siempre, siempre por darme esos brazos abiertos. Y si usted está buscando un brazo abierto que le dé esperanza, no se canse, merece la pena. Y ese niño que se pasaba por aquí, como todos los niños, tengo unas ganas de darle al botón, tío. De verdad, me va a perdonar Carlos Sainz, pero la voy a liar, Quisiera decirles a todos que no hay conexión más hermosa en el mundo que un abrazo. Abrácense con el de al lado, hombre, aunque no lo conozcan. Sin llegar al delito, si puede ser. Hay un niño que es el niño del espacio. Yo me considero un niño cada vez más joven, cada vez con más inquietudes, con más preguntas. Qué bonita la duda.
Me gustaría, en este lugar, se lo contaré a mis nietos, cuando sea más niño aún todavía, que estuve aquí, en esta plaza. Joder, tío, casi me quedé cantando esa canción. Gracias, Madrid, gracias al mundo siempre, y gracias sobre todo al niño de Estacio. Si esto siguió Más rico del mundo así. que tus manos se olvidan de tengo la frontera una canción. Que nos has compartido aquí, a todos los madrileños, a todos los que estáis. Un fuerte aplauso a Pablo y a todo su equipazo. Gracias de corazón. Para José Luis Martínez Almeida. José Luis, ¿cómo estás? Impresionado, Andy, impresionado, la verdad. Es increíble cómo está Madrid entero. ¿Te has dado cuenta? Estamos aquí abarrotado todo. Unas 90.000 personas nos están acompañando. Madre mía, 90.000 personas. ¿Qué tal está? 90.000 personas se dice pronto, ¿eh? Aquí estamos en Cibeles. Bueno, es que no la verdad, alcalde, yo creo lo que he dicho, ¿eh? El Qué buena energía tiene Madrid, ¿no? Qué buena energía. Qué buena energía hay en esta ciudad, la verdad. La verdad es que es lo que he dicho. Carlos Sainz, por favor, que suba al escenario el encargado de dar a ese pulsador. Y ahora ya está aplauso para Carlos Sainz, que aquí nos acompaña. ¿Cómo estás, Carlos? Que el reto de dar aquí al pulsador, Carlos. Ya sé que te has enfrentado, que vamos, en mi informativo muchas veces damos tus retos, pero esto a mí también me impondría un poco. Madrileños, este encendido de las luces que va a recordarnos todos los días de aquí a no sé, 4 semanas, están perdidas en 46 días. 46 días, pues que estamos en Navidad y también que va a recordarnos, niños sobre todo, que estamos en Navidad. Ya tenemos todo preparado. Ahí los niños que nos dan esa energía también y toda esa ilusión. Os cuento un poquito, vamos a comenzar una cuenta atrás desde 10, pero para que se pueda y Carlos pueda pulsar, yo quiero que todos lo digáis. Vamos a pediros, eso sí, para que todo el mundo lo pueda ver. Os voy a colocar un minuto, porque claro, aquí en la plaza hablábamos de 90.000 personas, pero allí desde casa nos están viendo millones de personas, así que así se ve muy bien el pulsador. Bueno, ahora ya sí que sí, comenzamos. La cuenta atrás del encendido de las luces de Navidad 2025. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ya está todo encendido. Ya está Madrid iluminada. Bueno, vamos a ver Canaletas. Fijaos qué bonita está ahora mismo, iluminada ya para la Navidad. Y ya vamos a ir al fondo a Sol a ver el arbolito de Navidad, que también está encendido, pero fijaos qué belleza, qué bonito. Pues aquí estamos en la maravillosa Puerta del Sol de Madrid, con el árbol de Navidad ya iluminado. Fijaos qué bonito este árbol de Navidad, que es el mismo del año pasado, pero la verdad que nunca deja de sorprender, ¿eh? Y en persona más aún. Qué bonito. Bueno, ya tenemos Madrid iluminada de la Navidad y ahora solamente queda disfrutar de ella. Esperemos que os haya gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete, muy importante, para seguir todos los vídeos que vamos subiendo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.